Pueblo fantasma. Las calles polvorientas de Mineral de Pozos se extendían ante mí como venas secas de una bestia dormida. Este pueblo minero en Guanajuato, declarado pueblo mágico pero con el alma aún herida, guardaba un secreto que iba más allá de su abandono físico. Don Ignacio, un chamán cuya familia había vivido aquí por 7 generaciones, me esperaba sentado en las escaleras de la plaza principal. El silencio aquí no es ausencia, dijo con una voz que parecía venir de la tierra misma. Es una presencia que espera. Has venido preguntándote por qué Pozos nunca se recuperó realmente, ¿verdad? La respuesta te perseguirá en cada sueño de ahora en adelante. Don Ignacio me guió hacia las minas de Santa Brígida, donde las bocas oscuras de los túneles parecían gritar en silencio. En 1920, no solo cerraron las minas, contó mientras pasábamos junto a hornos de fundición que aún conservaban el olor a metal quemado. Sellaron algo que nunca debería haber sido despertado. Al acercarnos al túnel principal, el aire se espesó y comencé a escuchar susurros en lenguas que no reconocía. ¿Purépecha? ¿Chichimeca? ¿Algo más antiguo? Don Ignacio colocó maíz en la entrada, y los susurros cesaron momentáneamente. Ellos recuerdan cuando la tierra era sagrada, antes de que la ambición la violara. En la capilla abandonada de San Pedro, Don Ignacio me reveló la verdadera maldición de Pozos. No fue el agotamiento de las vetas lo que mató a este pueblo, dijo mientras encendía velas frente a un altar improvisado. Fue la maldición que lanzó el último capataz antes de suicidarse. Según la tradición, en 1921, Luis Montenegro, el capataz, asesinó a su familia y luego se ahorcó en la mina principal después de descubrir que los dueños envenenaban intencionalmente a los mineros para no pagar sus pensiones. Con su último aliento, maldijo el pueblo, nada volverá a crecer aquí, ni el amor, ni la prosperidad, ni la esperanza. Don Ignacio me mostró cómo la maldición había corrompido los elementos fundamentales del pueblo. El agua sabe a lágrimas, dijo junto al pozo seco de la plaza. El aire carga con los últimos suspiros de los envenenados. Encendió un fuego que ardía con llama azul y esparció tierra que inmediatamente formó rostros angustiados. El fuego quema frío, la tierra rechaza la vida. Incluso el éter, el espacio entre las cosas, estaba contaminado. Por eso los negocios fracasan, los matrimonios se rompen, los proyectos se desvanecen. La maldición corrompe todo lo que intenta florecer aquí. Cada noche, Don Ignacio realizaba el recuento espiritual, una caminata donde los fantasmas de los mineros envenenados se manifestaban. No fueron 100 o 200, corrigió mis suposiciones. Fueron 777, contados uno por uno en el libro de muertes que escondieron los dueños. Esa noche, los vi, figuras translúcidas con la piel de color verde pálido, el efecto del envenenamiento por arsénico que usaban en las minas. Se congregaban alrededor de Don Ignacio, quien llamaba a cada uno por nombre. Miguel Ángel González, 34 años, dejó 3 hijos. Josefa Martínez, 28, embarazada de 5 meses. La lista era interminable, el dolor insoportable. Don Ignacio me llevó al único túnel que permanecía abierto, el número 13, evitado por todos. Aquí es donde Montenegro se ahorcó, dijo mientras encendíamos antorchas. En las paredes, encontré inscripciones que confirmaban la historia: envenenan el agua, mueren lentamente, maldigo este pueblo. Pero lo más aterrador estaba al fondo, un altar negro donde Montenegro todavía aparecía en las noches de luna nueva, repitiendo su suicidio eternamente. Su espíritu no puede descansar porque su maldición sigue activa, explicó Don Ignacio. A lo largo de los años, múltiples grupos habían intentado romper la maldición. Don Ignacio me mostró los restos de estos intentos: cruces rotas en el cementerio, círculos de sal disueltos, hierbas sagradas marchitas. Sacerdotes, chamanes de otros lugares, incluso un grupo de New Age de California, enumeró. Todos fracasaron porque no entendían que Montenegro tenía razón al maldecirnos. La revelación me dejó sin aliento. ¿Cómo podía un chamán justificar una maldición? Don Ignacio me explicó la terrible verdad: la maldición es justa. Los dueños de las minas no solo envenenaban a los trabajadores, habían profanado sitios sagrados chichimecas,
violado a mujeres del pueblo, asesinado a quienes protestaban. Montenegro no era un monstruo, era la única justicia que quedaba. La maldición impedía que los descendientes de los culpables se beneficiaran de su herencia sangrienta. Cada vez que alguien intenta desarrollar pozos sin justicia, la maldición actúa. En lugar de intentar romper la maldición, don Ignacio había desarrollado un ritual diferente, la ceremonia de la memoria. Reunió a descendientes de mineros, y usando técnicas chamánicas, les permitió experimentar los últimos momentos de sus ancestros. La maldición no se romperá con oraciones, sino con verdad, declaró. Presencié cómo hombres y mujeres lloraban al revivir las agonías de sus bisabuelos, como la tierra misma parecía sollozar con ellos. Don Ignacio me mostró su colección de evidencias espirituales, objetos que aparecían misteriosamente y contaban fragmentos de la historia. Una botella con agua envenenada que nunca se evaporaba, documentos que reaparecían después de ser destruidos, herramientas que sangraban cuando las tocaban descendientes de los dueños. La tierra no permite que olvidemos, dijo mientras una picota goteaba un líquido rojo oscuro en mis manos. Durante el equinoccio, ocurrió algo extraordinario, todo mineral de pozos habló. Las paredes susurraron los nombres de los muertos, los pozos secos gemían, los hornos de fundición repitieron los sonidos de su última fundición. Don Ignacio me guió por el pueblo mientras el pasado se manifestaba alrededor nuestro. Es el día en que la memoria se hace tangible, explicó. Grabé voces claras en español antiguo describiendo el envenenamiento, pidiendo justicia, maldiciendo a los responsables. En el punto culminante del equinoccio, el espíritu de Luis Montenegro se materializó en la plaza principal. No era el monstruo que esperaba, sino un hombre destrozado por el remordimiento y la rabia. A través de don Ignacio, nos habló, no quise condenar a los inocentes, pero la justicia humana había fallado. Reveló ubicaciones de pruebas físicas, documentos escondidos, tumbas clandestinas, el diario completo de los dueños detallando el envenenamiento sistemático. Siguiendo las indicaciones del espíritu, localizamos los documentos escondidos detrás de una pared falsa en la antigua administración. Las pruebas eran incontrovertibles, órdenes escritas de envenenar lentamente a los mineros problemáticos, registros de muertes falsificados, correspondencia entre los dueños riéndose de los indios que se desvanecen como velas. Don Ignacio lloró al tener en sus manos la confirmación de lo que su tradición oral había preservado por un siglo. Con las pruebas físicas en mano, don Ignacio diseñó un nuevo ritual. Invitó a los descendientes de los dueños, muchos de los cuales ignoraban la verdad, a una ceremonia de justicia restaurativa. No se trataba de culpa, sino de reconocimiento y reparación. Los descendientes leyeron en voz alta los documentos de sus ancestros, pidieron perdón y se comprometieron a apoyar un museo de la memoria en Pozos. Durante esta ceremonia, por primera vez en 100 años, brotó agua limpia del pozo seco de la plaza. Inmediatamente después de la ceremonia de justicia, la energía de mineral de Pozos comenzó a cambiar. Los visitantes reportaron sentirse más livianos, los negocios locales experimentaron una leve mejoría, incluso la vegetación mostró signos de recuperación. La maldición no se ha roto completamente, aclaró don Ignacio, pero ha comenzado a transformarse. Montenegro está encontrando paz. Convertimos la antigua casa de la administración en el Museo de la Memoria de Mineral de Pozos. Don Ignacio se convirtió en su director espiritual, asegurándose de que la historia se contara con verdad y respeto. Los objetos que aparecían ahora tenían un lugar digno, las historias de los 777 mineros se preservaron, y la maldición de Montenegro se contextualizó como un acto de desesperación ante la injusticia extrema. Mineral de Pozos encontró finalmente su verdadera vocación, no como pueblo mágico para turistas, sino como santuario de memoria y justicia histórica. Don Ignacio entrena ahora a nuevos chamanes de la memoria, personas capaces de escuchar lo que la tierra y los espíritus necesitan contar. La maldición se ha convertido en legado, el dolor en propósito, el abandono en sagrado recordatorio. Si sientes que ciertos lugares te hablan de dolor no resuelto, si los silencios te susurran historias incompletas, si tu sangre parece recordar lo que tu mente ignora, quizás estés siendo llamado a ser sanador de memorias colectivas.
Suscríbete a Chamán, donde aprenderás a descifrar lo que la tierra recuerda, a mediar entre pasados dolorosos y futuros sanadores, y a transformar maldiciones en legados de conciencia. Porque algunas verdades no descansan hasta que encuentran corazones valientes que las escuchen.